Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y María Isabel de Leve. Muy buenas noches, amigos. El presidente Correa no retira al embajador Riofrío de la sede diplomática de Lima. Dice que, revisados los videos y el informe policial, él fue el agredido. María Isabel, hola. ¿Qué tal, Alfonso y amigos? Buenas noches. Sin embargo, los gobiernos de Ecuador y Perú decidieron llamar a consulta a sus embajadores tras conocerse la posición del presidente Correa. Patricio Díaz nos tiene las últimas novedades sobre esta situación. El gobierno ecuatoriano lo confirmó. Rodrigo Riofrío, embajador en Lima, no se va. El propio presidente de la República dio a conocer esta decisión. ¿Vieron el video? No hemos revisado el video. Nuestro embajador es agredido. ¿De qué estamos hablando, por favor? Y en un comunicado, la Cancillería ecuatoriana dice: no hay motivos que justifiquen el retiro de su embajador en la República del Perú. Si esto ocurriera, se sentaría un precedente nefasto que implicaría sancionar a quien, como en este caso, es la víctima de una agresión. ¿Por qué vamos a retirar a un embajador por ser agredido? O sea, más tarde un embajador, Dios no quiere extranjero, uno de estos partidos irresponsables lo manda a agredir, y tienen que retirar al embajador. Un nuevo video develado por nuestra cadena aliada ATV muestra cómo, al dejar las cajas del supermercado, el embajador es nuevamente golpeado. Sin embargo, decide irse y es luego seguido por una de las mujeres que denunció la presunta agresión. Y aunque no se distingue con claridad, ahí se habría dado una pelea entre ella y la familiar que acompañaba a Riofrío. No se puede observar la intervención allí del diplomático, como lo denuncian las mujeres peruanas. Sin embargo, este incidente trajo ya medidas diplomáticas. El gobierno peruano decidió llamar en consulta a su embajador en Quito. El canciller ecuatoriano hizo lo mismo. Rodrigo Riofrío tendrá que presentarse en las próximas horas en Cancillería. Según el ex embajador Mauricio Gándara, un llamado a consulta luego de un incidente como el ocurrido tiene una razón. Es una manifestación de su inconformidad con no atender el pedido y en la forma tosuda en la que el gobierno del Ecuador insiste en que se mantenga en una función que ya no lo va a poder desempeñar bien. Desde Perú, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de ese país dice que Cancillería peruana conocía del hecho antes que sea público. El embajador ecuatoriano comunicó a la Cancillería peruana el incidente y la Cancillería no le dio ninguna importancia y no creyó conveniente absolutamente hacer nada. Sin embargo, luego cuando sale la publicidad, reacciona el gobierno apuradamente. Grupos feministas de ese país convocaron para el próximo sábado a una protesta por estos hechos. Difícil saber cuál será el desenlace de esta situación, imprevista y sorpresiva, no buscada por el embajador Riofrío. En este momento, ambos gobiernos tienen la responsabilidad de que, por un incidente personal, no se vayan a afectar las relaciones a futuro entre los dos países. Creo que bastaría una comunicación telefónica entre los presidentes Correa y Humala para resolver caballerosamente este asunto en los mejores términos para los dos países, siempre y cuando quienes apoyan a las dos mujeres peruanas no sigan echando leña al fuego, ¿no? La policía logró la captura del prófugo número 11 de la cárcel de Guayaquil, conocida como La Roca. Se trata de Alberto José Forti, alias Gordo Alberto. El ministro del Interior, José Serrano, anunció en su cuenta de Twitter que la detención se hizo tras un operativo coordinado con la policía peruana. Forti cumplía una sentencia de 20 años de reclusión mayor por delitos contra la vida. El reo se encontraba prófugo de la justicia desde el pasado 11 de febrero, cuando fugó del centro carcelario junto a otros 18 presos. Jorge Glass Viejó, acusado de violar y embarazar a una menor, se defiende de estas acusaciones en un video presentado por sus abogados. Él está dispuesto a someterse a una prueba de ADN para demostrar su inocencia, aunque los abogados de la joven aseguran que este es un intento de manipular lo que ya se ha argumentado en las cortes. Rafael Hernández con los detalles. La grabación dura cerca de 3 minutos y en ella Jorge Glass Viejó aparece desmintiendo las acusaciones en su contra, en el caso de una supuesta violación y embarazo a una estudiante de 13 años, de la escuela que él dirigía.
He pedido que se me levante la orden de prisión en mi contra para presentarme ante la justicia y hacerme la prueba de ADN. El abogado Pedro Granja, que representa a la menor de edad y su madre, dice que este video debería entregarse a la fiscalía para determinar dónde está Glass Viejó, que tiene una orden de prisión en su contra. Lo que nosotros pedimos es que esa prueba no solamente te la tienes que hacer en la Cruz Roja Provincial del Guayas, tiene que ir al FBI en los Estados Unidos para demostrar que no existe ninguna irregularidad, con una verdadera veeduría en la cadena de custodia. Los abogados de Glass también aseguran que en el juicio la supuesta víctima se retractó en las acusaciones. La misma menor de edad da una versión, ya que yo jamás tuve relaciones sexuales con el director de la escuela, Jorge Glass Viejó, ni él tampoco me obligó absolutamente a nada malo. Pero yo le eché la culpa a él porque cuando así estaba embarazada me sentía asustada y no sabía qué hacer. Este desistimiento fue patrocinado por uno de los abogados socios del actual procurador judicial de Glass Viejó. Por lo tanto, no tiene ninguna validez jurídica. Granja criticó a la fiscalía por no aceptar como pruebas audios en los que supuestamente se escucha a quienes le ofrecieron a la madre de la menor un terreno a cambio de desistir en el juicio. En el video, Glass también la involucra, en este caso a ella. He expuesto que con quien tuve relaciones impropias fue con la madre de la menor. 28 de septiembre del 2011, cuando es capturado. Tengo 3 bypass, tomo 8 pastillas diarias y en tal virtud no tengo erección. No puede mantener relaciones sexuales hace 2 años, pero de pronto sí puede ser seducido. El juicio actualmente está apelado y lo conoce una de las salas de lo penal de la Corte de Justicia de Guayaquil. Para determinar desde qué computadoras... 2 menores de edad fueron arrastradas por la corriente del río Chiche en un punto cercano a Quito. Un sorpresivo aumento del caudal las llevó corriente abajo. Solo se ha recuperado un cuerpo hasta el momento. Nos relata Alex Ceballos. Una mañana de diversión se transformó en una tragedia cuando 2 integrantes de la familia Ramírez cayeron al río Chiche. Aprovechando las vacaciones por el 1 de mayo, 4 menores de edad emprendieron un paseo por los alrededores de Tumbaco, parroquia ubicada al nororiente de Quito. Cuando caminaban por la orilla del río, repentinamente el caudal aumentó y la corriente sorprendió al grupo. 2 lograron aferrarse a unas piedras y se salvaron, pero Graciela, de 16 años, y Pamela, de 11, desaparecieron. Lo que entendemos que han querido cruzar y, como ustedes ven, está caudaloso y está muy fuerte, y por eso para nosotros mismos como miembros de socorro estamos haciéndole con todas las precauciones del caso. Este jueves acompañamos al equipo de bomberos en su tarea de búsqueda. El rastreo es difícil, las piedras y los matorrales complican el trabajo, las horas transcurren y los familiares esperan con angustia algún resultado. Cerca de las 11 de la mañana de este jueves, el equipo de socorro reportó la ubicación del cuerpo de Graciela. Ella era huérfana de madre y su padre reside en Pimampiro, provincia de Imbabura. Él aún desconoce lo sucedido. Y lo único que pido por medio de este medio, pues, de que alguien conocido le haga llegar esta noticia. Las condiciones climáticas obligaron a suspender la búsqueda en horas de la tarde. Este viernes continuarán. Hay novedades en la política nacional. Una desafiliación en Sociedad Patriótica. Un posible acercamiento de Lourdes Tibán con el presidente Correa. Y el drama de Paco Velasco porque podría ser llevado a un ministerio. La mayoría de los opositores no reelectos sí seguirán en la política, lo anunciaron. Félix Narváez nos cuenta todas estas novedades. El legislador Paco Velasco hoy fue de un lado a otro consultando a sus coidearios un posible cambio de la curul. Trascendió que por el Ministerio de Cultura. Velasco eludió a la prensa. Gastón Gagliardo lo explicó diciendo que todo esto es normal en el bloque de gobierno. Y si algún asambleísta puede ocupar un cargo importante, bienvenido sea, le ocurrió al Corcho. En cambio, el opositor Fausto Cobo no dudó en definir su situación, despidiéndose de Sociedad Patriótica. Voy a desafiliarme de mi partido. ¿Y eso, coronel? Creo que no tiene el partido la visión estratégica que tiene que tener para poder salir adelante. Cobo y su ex compañero de arma Paco Moncayo no fueron reelectos asambleístas, pero prometen seguir en política. ¿Y por qué no opta por la alcaldía?
porque yo creo que ya ese es un periodo que fue sobrepasado. César Montúfar también deja la asamblea, pero tampoco piensa alejarse de la política. Yo voy a hacer un trabajo como siempre lo he hecho, un trabajo en la calle, un trabajo de persuasión. Montúfar quiere legalizar su partido Concertación y María Paula Romo apuntará al movimiento Ruptura, ya que tampoco será asambleísta, su mira está en las próximas elecciones. A prepararse para las del 2014 y a prepararse para las del 2017. Lourdes Tibán es de las pocas opositoras reelectas. Admite que la nueva oposición está reducida, pero lanza una invitación de diálogo al presidente Correa. Dispuesta a un vis a vis, a un frente a frente. Dispuesta a un vis a vis, ya que no quiso en secreto, hagámoslo público, presidente. Esta asamblea dura hasta la próxima semana. Empezaron a despedirse con fotos que hoy son mitad verde, mitad de otro color. La próxima, casi todo será verde. El proceso civil para cobrar los $800.000 al empresario argentino Gastón Dusac y la investigación penal para encontrar a los culpables de la entrega irregular del crédito aún no arrojan resultados. El Banco COFIEC no ha pedido que se ejecuten las garantías y la defensa del argentino ha impugnado el proceso. Jacqueline Rodas actualiza este caso. Han pasado casi 6 meses desde que el abogado del argentino Gastón Dusac y los representantes del Banco COFIEC firmaron un acuerdo para que el empresario pague los $800.000 más intereses otorgados irregularmente. Dusac solo pagó $90.000 e incumplió el plazo de 4 meses para cancelar toda la deuda. El dinero público otorgado por el banco administrado por el Estado está lejos de recuperarse. Fabricio Segovia, juez civil encargado del caso, cuenta que se han presentado recursos que han dilatado el proceso. Se les ha notificado con el informe pericial para que se calcule el capital y los intereses de lo que debe el señor Dusac a COFIEC. Un informe pericial que ha sido impugnado por la parte ejecutada. Además, el Banco COFIEC no ha pagado los costos judiciales ni ha pedido la ejecución de las garantías. Veremos qué solicita la parte ejecutante para ver cómo se procede en el caso de que existieran garantías o bienes que perseguir. Doctor, ¿COFIEC ha pedido ya la ejecución de las garantías o eso todavía no existe en el proceso? Procesalmente no existe. Pero si el juicio civil está lejos de terminar, mucho más el proceso penal. La Fiscalía no pasa de la indagación previa. Esta semana ha receptado algunas versiones, entre ellas la del asambleísta Clever Jiménez, quien también se queja por la lentitud del proceso, pues le receptan su versión después de 7 meses. Y luego de haber presentado la denuncia penal el 13 de septiembre del año 2012, recién el día de hoy voy a rendir mi versión libre y voluntaria ante el fiscal general del Estado aquí en la Fiscalía General. No existe ningún responsable del dinero perdido. Roberto Sandoval y Omar Hunda, miembros del directorio de COFIEC y únicos implicados por la Fiscalía, fueron declarados inocentes por la justicia. Sorpresivo cambio. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, informó hoy que los abogados ya no podrán interponer el recurso de apelación a los autos de llamamiento a juicio. Los jueces tampoco podrán tramitar o aceptar este tipo de apelaciones. Esto tras una sentencia de la Corte Constitucional. Yalc advirtió que quien violente esta norma se expondrá a sanciones tras un proceso administrativo. Y otra información, de última hora, en un operativo realizado por las Fuerzas Armadas en el sector de Calacalí, hacia el norte de Quito, se encontró dentro de un vehículo al menos 6 misiles antitanques. Al momento se desconoce la procedencia del armamento. Tendremos detalles completos en Telemundo. Les contamos que el precio de la vivienda ha aumentado. Expertos aseguran que este se incrementa según la inflación. En todo caso, se aclara que Ecuador está lejos de una burbuja inmobiliaria, pero se advierte que deben aplicarse controles ahora. Carolina Mela nos explica. 2 horas recorriendo cada uno de los stands con una variedad de opciones de viviendas y Esther saca una conclusión. Ha subido desde el año 2012 acá, ha subido mucho. Pero ese aumento no debería ser mayor al de la inflación, es decir, de un 4.16%, tomando en cuenta la de 2012. Según explica Jaime Rumbea, director de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador. La vivienda crece en su precio al mismo ritmo que crece el pan o que crece la leche. El incremento del salario y de los materiales de construcción son algunos de los factores por los cuales el precio de la vivienda ha subido, pero hay un condicionante que puede incrementarlo aún más,
y es el lugar o barrio donde quiera la casa. Existen polos de desarrollo que por la demanda que tienen viven o sufren un incremento adicional de precio. Son los polos de moda, por decirlo de alguna forma. Y esos obviamente dan la impresión de que hay un incremento mayor. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España y Estados Unidos, algunos temen una crisis similar en el país. Para Javier Ordeñana, profesor de macroeconomía de la ESPOL, Ecuador estaría lejos de entrar a una. No hay indicios, por lo menos al momento, de que estemos en presencia de una burbuja inmobiliaria, ¿no? Hay los mecanismos de regulación en el caso de que hubieran señales de que hay un exceso de crédito. Como por ejemplo, conceder créditos según la capacidad de endeudamiento y no permitir el sobreprecio de la vivienda. Así explica Michel Dumet, director del BIES. Nosotros prestamos en base al informe que pone el perito y tratamos de ser muy rígidos en que el metro cuadrado sea de acuerdo al informe que él pone. La burbuja inmobiliaria se crea cuando se especula con el precio de las viviendas, es decir, compra para vender. En el caso ecuatoriano, según el BIES, el 92% de los créditos que se dan son para primera vivienda. La gente compra para habitarla. La Asociación de Promotores Inmobiliarios igual aconseja al momento de comprar recordar 4 puntos. Consultar, comparar proyectos, confirmar que tengan todos los permisos y cuidar su dinero respaldándose con recibos y documentos oficiales. Así se asegura hacer. De las opciones de vivienda en el país, visite nuestra página web www.ecuavisa.com, donde también encontrará una ampliación de las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de comprar una casa. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó hoy a la capital de México para una visita de trabajo de algo menos de 24 horas. Ambos gobiernos comparten preocupaciones frente al crimen organizado. Obama y el presidente Enrique Peña Nieto acordaron poner todos sus esfuerzos para combatir a las bandas asesinas de narcotraficantes que operan en la frontera. Simultáneamente deben mejorar los lazos comerciales. Pasado el mediodía, el avión Air Force One del presidente de Estados Unidos llegaba al aeropuerto internacional en la Ciudad de México. Barack Obama fue recibido por una comitiva oficial y luego se trasladó a bordo de su vehículo blindado al Palacio Nacional para sostener el primer encuentro con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. En rueda de prensa, el mandatario mexicano afirmó que con la ayuda de Estados Unidos crearán un grupo de trabajo para coordinar temas de economía y continuarán su lucha contra el narcotráfico. Que es combatir al crimen organizado bajo cualquier modalidad, sea aquellas que se dediquen al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión o a la comisión de cualquier delito. Obama destacó que la relación entre ambos países es una de las más dinámicas y que una de las principales metas es resguardar la frontera entre ambos, ya que México es uno de los países con más indocumentados en tierras estadounidenses. Estoy de acuerdo en seguir con nuestra cooperación en los asuntos de seguridad, ya que nos compromete a todos, incluso a los Estados Unidos. Esta visita presidencial que realiza Barack Obama al país azteca generó algunas protestas. Exigen que el mandatario acelere la reforma migratoria integral que ha prometido. El viaje de Obama concluirá mañana y después partirá a Costa Rica. El periodista colombiano Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, sobrevive a un atentado. Calderón, de 41 años, investigaba denuncias sobre los privilegios y lujos que tienen militares condenados y que permanecen recluidos en una cárcel dentro de una base. El periodista debía reunirse con fuentes de su investigación cuando fue interceptado en una carretera. Él percibió que era perseguido, lanzó su vehículo contra una cuneta y se deslizó por el suelo. Fue su auto el que recibió 5 impactos de bala. Calderón también investigó en el año 2009 el escándalo de las intercepciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, 2 papas conviven desde hoy en el Vaticano tras el regreso del Papa emérito Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, quien estaba alojado en el Palacio de Castel Gandolfo, residencia veraniega al sur de Roma, fue recibido personalmente por el Papa Francisco a las puertas del monasterio Mater Ecclesiae, que será su residencia definitiva. El departamento de prensa de la Santa Sede señaló que el Papa emérito, quien renunció al trono de Pedro el 28 de febrero, está feliz de volver al Vaticano. La oposición venezolana impugnó formalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia el proceso de las elecciones presidenciales del 14 de abril adjudicadas al oficialista Nicolás Maduro por mínima diferencia. Una delegación del Comando Simón Bolívar, que respaldó la candidatura de Enrique Capriles, presentó un documento de 180 páginas ante la sala electoral del tribunal. Esta instancia ahora deberá decidir si la denuncia es procedente y si se inicia un juicio para conocer los reclamos, además de examinar si se justifica la repetición de las elecciones, como pide Capriles. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Por Copa Libertadores de América, Sao Paulo recibió en octavos de final a Atlético Mineiro, equipo que fue sorprendido en los primeros minutos, el equipo de Ronaldinho Gaúcho. El primer gol lo marcaba Jackson, quien ponía el 1-0 para los locales. Antes que termine la etapa, al minuto 41, aparecería Ronaldinho Gaúcho mientras vemos el primer gol. De cabeza, marcaría una de las estrellas del fútbol mundial. Así terminaría el primer tiempo. Buen cabezazo y la anotación a Rogerio Ceni. En la segunda etapa, una gran jugada colectiva, y aparecería Tardelli para desequilibrar la defensa de Sao Paulo y marcar la segunda para la visita. De esta manera, el Mineirao saca una gran ventaja para el partido de revancha. Y una sensible baja tiene el campeón ecuatoriano para el encuentro de este viernes frente al Deportivo Cuenca. Se trata del goleador argentino Ariel Nahuelpan, que no viajó con el resto del plantel hasta la capital de la provincia de La Suay, ya que sufrió una contractura en una de sus piernas. Por otro lado, se recuperó el defensa Frickson Erazo, de una dolencia que aquejaba, y será titular en el partido de mañana. El duelo va a comenzar a las 19:15. Y si desean conocer los árbitros y horarios de la fecha 14 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, les invitamos a encontrar toda la programación de la jornada que inicia mañana en www.ecuavisa.com. El Estadio Olímpico Atahualpa volvió a llenarse hasta las banderas y en los alrededores hubo un amplio despliegue policial. ¿Jugaba la selección? No. Se cumplía la final de fútbol entre los colegios Mejía y Montúfar. El evento tenía además otro propósito: promover la paz deportiva estudiantil. Hernán Higuera nos informa. Unos 800 uniformados fueron los encargados de dar seguridad al Estadio Olímpico Atahualpa. No jugaba la selección de fútbol, pero la gente llegó al estadio a expectar la final estudiantil entre dos colegios tradicionales, el Montúfar y el Mejía. ¡Toda la vida! Hubo casa llena. 30.000 espectadores en un partido que de fondo tenía fomentar la paz. Desterrar de una vez por todas esa violencia y sembrar una cultura de hermandad, de una ley deportiva justa y ecuánime. Una final cincuentenaria sin precedentes, organizada y segura. Hoy se vive en cada fiesta deportiva con mucho respeto, con los valores que les van enseñando en cada una de las instituciones, y ustedes ven. El Colegio Nacional Mejía se levantó con 5 goles. El Montúfar hizo 1 y falló un penal. La policía tenía la misión de evitar los roces y así se lo hizo. Se custodió hasta que se dispersen. Al final el deporte triunfó y la paz entre los tradicionales rivales se logró. Qué bueno. Y en el automovilismo, 2 jóvenes ecuatorianos buscan ganarse un espacio en el mundo tuerca. Ellos participaron en el Nacional de Circuitos en Yaguarcocha. Conozcamos de quiénes se trata en este informe de Robin Novoa. Se corrió la segunda válida del Campeonato Nacional de Circuitos, Turismo y Prototipos, las categorías en competencia. Desde las primeras vueltas hubo quienes terminaron pronto su participación y fuera de la pista.
Fuerza Libre 2. El ganador fue Miguel Villagómez. Yo creo que, fue sin sobresaltos, yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, fue una carrera, no diría tranquila. Además de los experimentados, los jóvenes captaron la atención de espectadores y rivales. Con 17 años en su debut sobre un prototipo, Francesca Cosaglio llegó a podio. Me encanta poder compartir la pista como que con hombres, la verdad ya me da lo mismo, no siento diferencia, pero estoy feliz de poder ser una de las pocas mujeres que está aquí. Con 15 años, Fernando Madera también se suma al vértigo y la velocidad. Ya conduce el auto que le dio tanta gloria y satisfacciones a su padre, quien lleva su mismo nombre y es parte de la historia del automovilismo ecuatoriano. No es que solo tengo que llevar el nombre de mi papá, sino que tengo que superarlo. Pero cuando parte mi hijo, no sé, es algo terrible realmente, el nerviosismo, la angustia. Finalmente en Fuerza Libre 1, Mauricio Moncayo se quedó con el primer lugar. Tenaz, realmente estamos contentos, felices, gracias a mi equipo, gracias a toda la gente que nos está apoyando. La tercera válida del Nacional de Circuitos será en el mes de junio. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Gente, soy Samantha Mora y es un gusto informarles sobre el espectáculo. Máximo Escaleras cumple un cuarto de siglo cantándole al pueblo que se siente identificado con sus canciones y al estar de aniversario tiene preparada una sorpresa para su público. ¿De qué se trata? María José Hidalgo nos lo cuenta en la siguiente nota. Le canta a la cotidianidad y por eso la gente lo quiere y lo ha denominado el mandamás de América. Se trata de Máximo Escaleras, quien hoy cumple 25 años de trayectoria musical y nos cuenta cómo empezó. Golpear muchas puertas porque al inicio se cierran muchas, luego se te abren otras y eso creo que es lo importante. Ser constante, tener fe en lo que uno está haciendo, creo que ese es el éxito de llegar a cumplir 25 y espero que mientras Dios nos dé garganta sigamos cantando. Sí, y estos 25 vienen con un disco muy especial, ¿ah? Bueno, vienen 10 temas inéditos, casi todos de mi autoría. Hay total 22 temas, pero el resto son canciones de las muy clásicas como Chulla Vida, como Quiero Volver a Ser Soltero. Todos estos temas incluidos en su más reciente álbum, que al igual que los 30 anteriores, prometen hacerlo bailar de principio a fin. Porque corre, por querer, mira qué curvas esa mujer. Y qué mejor ahora a través de Gente decirles gracias por ese apoyo, pero compren el disco este viernes 3. Felicidades a Máximo por su aniversario número 25. Y cambiando de tema, les contamos que Michelle Obama y Sofía Vergara son las personalidades que protagonizan nuestro mix de farándula esta noche. Yosabet Carchi nos tiene los detalles. La esposa del presidente Barack Obama, Michelle, se ha convertido en una referencia de la moda, tanto que la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos ha revelado un informe anual en el que consta que el índice de cirugías en la parte superior del brazo ha aumentado, ya que un 31% de mujeres quieren que luzcan como los de Michelle Obama, 29% como los de Jennifer Aniston. Además, revela que durante el año 2012, más de 15.000 mujeres recurrieron a este procedimiento. La aclamada actriz colombiana Sofía Vergara hace buen uso de las redes sociales y por eso busca aportar un granito de arena en el mes de la prevención del cáncer de piel. Para crear conciencia, compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se la ve sometiéndose a un examen que detecta esta enfermedad y comentó que es algo muy importante. Y en poco tiempo el grupo italiano Il Volo ha causado sensación con sus melodiosas voces. Ellos estuvieron en la entrega de los premios Billboard rendiendo un homenaje al príncipe de la canción, José José. Nuestra cámara los captó y cantaron en exclusiva para Ecuavisa. Así me despido, nos vemos el día de mañana. Chao. Rindiéndole un merecido homenaje por sus 50 años de trayectoria al príncipe de la canción José José, se vio el grupo italiano Il Volo en la reciente entrega de los premios Billboard. Los mares de las playas se van. El triste fue el tema que interpretaron esos cantantes, quienes cautivaron al público.
Il Bolo nació en el 2009 en un programa italiano de talentos. Nuestra cámara los captó posando en la alfombra roja y nos enviaron un saludo. Adorote, todo el mundo es amor. Y esperamos de venir pronto en Ecuador y mandamos un saludito, un besito a todas las fans. El trío actualmente se encuentra promocionando su nuevo álbum en español, Más que Amor, que incluye el primer sencillo, Constantemente Mía, una colaboración con la cantante mexicana Belinda. Gente. Este día, casi 2.400.000 estudiantes del régimen Costa iniciaron su año lectivo. Hay expectativa por los cambios que regirán en los establecimientos educativos. Besti Granja nos detalla en qué consisten las modificaciones. Carla Martillo se despide de su hija Génesis, quien con emoción inicia su primer día de clases en la educación básica del Colegio Guayaquil, un plantel que las dos escogieron. Porque yo sé que está la dejo en un buen colegio y yo sé que va a seguir adelante. Vine al colegio que yo quería, que no se va a decepcionar de mí, que yo sí voy a seguir sacando buenas notas. Como Génesis, casi 2.400.000 estudiantes iniciaron el periodo escolar 2013-2014 en los 13.000 establecimientos educativos registrados en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Galápagos y algunos de Bolívar. En el Colegio Guayaquil están matriculados 4.500 alumnos. Esta tarde, padres de familia recibieron charlas sobre las modificaciones que regirán en el sistema de estudios, como nos explica su rectora, Ketty Flores. Tanto los padres de familia, junto con sus hijas e hijos, van a recibir de parte de los tutores todo lo concerniente a ellos para que todos conozcamos. Nos dieron un día, un horario para que podamos ingresar a preguntar por nuestras niñas. Con los cambios se elimina el tradicional sistema de trimestres. Ahora el año lectivo se divide en 2 quimestres. El primero va de mayo a septiembre y el siguiente de septiembre a febrero. Las vacaciones solo serán de 15 días. Además, los alumnos aprobarán sus materias con un mínimo de 7 sobre 10, una calificación que se aplicará también para el promedio general. Elizabeth Vera, alumna del Colegio 28 de Mayo, no teme lo que viene. Es un poco más complicado y más difícil, pero en lo difícil está el éxito. Es el optimismo y las expectativas ante las nuevas regulaciones. Muy bien, es todo, amigos, para esta emisión. Gracias de nuestra parte y sigan con Ecuavisa. A la medianoche tendremos Telemundo y si usted se conecta en línea tendrá noticias todo el tiempo en ecuavisa.com. Buenas noches a todos.